llegué a esto a través del mundo del libro de las librerías. Empecé vendiendo libros en una librería en Getafe y años después decidí montar una editorial. Al principio la editorial era muy pequeñita, como ahora sigue siendo pequeñita. Y era una editorial enfocada a libros de ensayo, libro de historia fundamentalmente, porque la literatura me parecían palabras mayores para intentar hacer negocio con la literatura. Y desde entonces, desde el año 75 hasta hoy, hemos conseguido aguantar, veremos cuánto podemos aguantar, y Ediciones Polifemo, pues por ahora goza de una cierta salud. Pues creo que sigue siendo la misma de siempre, y que yo puedo resumir en 3 palabras: escoger, dar forma y distribuir y comunicar, que es la misma función que ha tenido siempre el editor. Y me parece que esa función es esas 3 funciones son fundamentales a la hora de enfocar cualquier actividad editorial. Escoger, porque un editor tiene que saber qué es lo que edita. Dar forma, porque es muy importante la forma que se le dé a la edición. No es lo mismo publicar un libro de un tamaño que no le corresponde al texto, o una tipografía que no le vale, o un libro que está sobrecargado, sobredimensionado para lo que el libro es. Dar forma a ese libro y luego comunicarlo, difundirlo. Salvo en casos muy contados, la sociedad actual ha perdido, sobre todo en España, ha perdido el concepto de editor. Es un concepto que se está diluyendo. Como tantas otras cosas, es un concepto que va perdiendo, digamos, esa fuerza que ha tenido en otros tiempos. Creo que la sociedad, a medida que las nuevas tecnologías van ocupándolo todo, se tiene que dar cuenta de cuál es el papel del editor. Las 3 funciones de las que hablaba antes creo que deben tener un sentido, creo que tienen un sentido, y que la sociedad acabará dándose cuenta de ese sentido. El ADN de un editor es su catálogo, o su carnet de identidad es su catálogo. Y entonces depende de cómo hayas hecho tu catálogo, de cómo esté conformado ese, es la seña de identidad del editor. Creo que van absolutamente unidas, de hecho, tanto en la parte formal como en la parte de contenidos. Como la línea de la editorial es muy marcada, está muy clara, es muy nítida, pues los autores saben a quién se tienen que dirigir en ese sentido. Cuando tienen un libro que creen que puede ir en Polifemo, lo proponen, y si el libro, a mi juicio, es viable, pues se edita. Por eso me gusta hablar del azar objetivo como una forma de conformar el catálogo. Pues eso es muy problemático. Por supuesto que el lector es el destinatario último, pero también depende mucho de cuál sea el objetivo marcado con cada libro. Porque si el objetivo es vender, evidentemente la respuesta, si hay compradores, esa línea de edición sería la que... Pero si el objetivo es simplemente dar a conocer y hacer que el libro pueda sobrevivir sin hacer un gran negocio, lo que de alguna forma es lo que hacemos en Ediciones Polifemo, entonces lo que sí debe primar sobre todo es la calidad del texto. Es muy probable que algunos libros se han vendido menos de lo que merecen y algunos otros se han vendido más de lo que se merecen, a juicio personal del editor. Pero creo que la respuesta del lector es fundamental, tiene que existir, pero no debe ser, desde luego para nosotros no es la que conforma el catálogo. Hemos tenido durante mucho tiempo en la Asociación de Editores de Madrid, a la que pertenezco, hemos tenido en la Comisión de Pequeñas Editoriales una cosa que llamamos Aula Bibliodiversidad, donde intentábamos explicar actividades de los editores a todos los demás, cuál era la función de los editores, su labor día a día, todo eso. Pero ahora, afortunadamente, han empezado a surgir másteres en universidades, han empezado a surgir estudios de grado, de un cierto nivel de edición, y me parece que son muy importantes. Hay un fenómeno que a mí me llama la atención mucho, y es que cuando un libro tiene un éxito solo en lo digital, grande, el paso siguiente es que el libro pasa a imprimirse en papel. Es decir, es como si el papel tuviera un estatus para el autor o para un estatus diferente del libro digital. Pero si lo tiene es por la razón que he dicho al principio, porque existe alguien que lo ha seleccionado y porque existe alguien que le da una forma. Como la difusión viene dada ya por la que tenía en Internet, de alguna manera se cumplen también las 3 funciones del editor. Me llegó un manuscrito, que era el suplemento al tesoro de la lengua castellana de Covarrubias, que como sabéis es un fragmento
que está incompleto y que se guarda en la Biblioteca Nacional y que es un original que no se había publicado nunca como libro. Y eran de unos amigos que lo habían preparado la edición, dos profesores de universidades norteamericanas, e intentamos que lo publicaran los editoriales que hacían libros de lingüística española o de diccionarios de historia de literatura española y demás. Ninguna editorial lo aceptó. Y entonces al final yo empecé a ver el libro y vi un libro diferente del que habían visto sus propios autores, los que habían hecho la edición. Entonces les pedí más cosas, les pedí otra serie de cosas y surgió el suplemento al tesoro de la lengua castellana que hemos editado en Ponce. Y ese libro me hizo ver mejor cuál era el papel del editor y cómo el editor a veces tenía que añadir y cambiar el punto de vista del autor en algunas cosas, o del editor en este caso, de los editores. Me gustaría mucho que estuviera Marcial Pons, Ediciones de Historia, que me parece un editor importantísimo. En España me gustaría que estuviera también ediciones como pueden ser Taurus, como pueden ser... voy a decir sobre todo editoriales de historia, como puede ser Crítica, como puede ser El Acantilado, es decir, podría decir una lista inmensa. Y si paso a América, pues me gustaría que estuviera Ediciones Era de México, que estuviera Corregidor de Argentina. Ha habido una época en que tanto el Ministerio de Cultura como el Instituto Cervantes llevaban a muchos autores a las sedes del instituto o a diferentes sitios del mundo. Con la crisis económica, todo eso se ha venido abajo en gran medida y me parece que eso es un pequeño desastre para el sector editorial, igual que lo es la pérdida de la compra institucional a bibliotecas, el bajón impresionante de las universidades, es decir, todo va unido. Creo que la labor institucional es muy importante para que el libro se difunda y el libro español es uno de los mejores aliados de la cultura de este país. Creo que la edición española, a lo largo de mis viajes a México, a la Feria de Guadalajara o a la Feria de Londres o a Frankfurt, la edición española es una edición de una altísima calidad, de una variedad enorme y de un potencial muy grande. Y eso debería estar apoyado muy fundamentalmente porque tanto las ediciones como el sector de las industrias culturales pueden ser uno de los motores de desarrollo de este país. Se está produciendo una enorme concentración del sector editorial porque la situación se ha vuelto difícil. Y esa concentración hace que, por una parte, muchas editoriales medianas vayan subsumiéndose en grandes grupos y, por otra parte, hace que surjan muchas editoriales pequeñas, algunas con vida muy efímera, algunas pero que todas aportan.